Buenas, ingeniero. ¿Qué Buenas tal? tardes, ¿Todo Luis. bien? Buenas tardes, ¿Todo ingeniero. bien? Qué gusto saludarlos. Bueno, a ver, creo que la vez pasada quedamos con una parte de enrutamiento. Vamos a terminar esa parte porque es importante hablar esto de los protocolos de enrutamiento y algunas características. Y después complementaremos con la otra capa que nos falta, que es la capa de transporte. Ya lo de aplicación ya hemos hecho, ¿no? Hemos hecho aplicación correo, hemos hecho web, hemos hecho DNS, hemos hecho varias aplicaciones al configurar servidores. Así es que por ahí no hay mayor preocupación. Pero debemos acabar esto lo de enrutamiento y transporte. Entonces voy a compartir. Bien, entonces un poquito recordando la clasificación. Si tuviéramos una clasificación general, acá le pondré enrutamiento y por acá le pondré un nivel de enrutamiento estático y acá enrutamiento dinámico, ¿cierto? Pero acá, como esta clase es solo de protocolo de enrutamiento dinámico, entonces todo arranca con dinámico. Entonces, como les digo, aquí faltaría poner enrutamiento estático y aquí más arriba ponerle enrutamiento total en general, ¿no? ¿Okay? Bien, en la parte de protocolo de enrutamiento dinámico, habíamos hablado de protocolos de gateway interior y protocolos de gateway exterior. ¿Qué significaba protocolo de gateway interior? Significaba que teníamos un sistema autónomo y dentro de ella, pues tenemos una serie de redes, ¿ok? Basados en switches, routers, ¿no es cierto? Que, en la cual pueden actuar diferentes protocolos de gateway interior, llámese RIP, OSPF, IGRP, etcétera. No hay ningún problema, pero tiene que estar dentro del sistema autónomo. ¿Ok? Entonces, precisamente por eso es que, como protocolo de gateway interior, no tenemos los protocolos de vector distancia, por otro lado tenemos los protocolos de estado enlace, o sea, el enrutamiento link state es estado enlace. De los cuales en vector distancia tenemos el RIP versión 1 y GRP. Estos de aquí son normalmente, eran en la época de las redes con clase, ¿no? Decíamos que las redes con clase eran estrictamente la clase A era slash 8, ¿no? En redes con máscara de 8. La clase B era redes con máscara 16 y la clase C eran redes con máscara 24. Eso era. Las otras máscaras implicaba que habían subredes. Ya eso también ya lo habíamos explicado en clases anteriores. Entonces RIP1 y GRP eran justamente protocolos para este tipo de redes con clase. Luego acabó los protocolos de redes con clase y se liberó lo que es la máscara de subred. Entonces las redes estaban definidas ya por la cantidad de bits que tenía la máscara y pues entramos a la era de los BLSM, ¿no es cierto? Máscara de subred de longitud variable, ¿cierto? Entonces ahí tenemos RIP-V2 y tenemos ahí GRP. Entonces, curiosamente, a pesar de que RIP-V2 proviene de RIP-V1, o sea, es un descendiente, sin embargo, nosotros podríamos pensar que RIP-V2 es compatible con RIP-V1, y sin embargo no lo es. Así que si ustedes ponen, por ejemplo, RIP, y se olvidan de poner versión 2, lo que se va a activar por default es el RIP versión 1. Y obviamente ahí es el que ustedes van a tener rutas con clase, ¿no es cierto? Todas las redes que tenían, siempre decía slash 19, slash 25, etcétera, todo lo va a tomar como redes slash 8, slash 16, slash 24, y todo lo demás en su red. Entonces, por ahí es el que muchas veces ya las rutas pueden fallar, cuando hemos olvidado de poner RIP versión 2. En cambio, el RIP versión 2 es exclusivamente para redes con clase, perdón, sin clase, BLSM, ¿ok? Para redes sin clase. En IGRP lo mismo. IGRP, pues también es de la generación de RIP1, se vale decir para redes con clase, y IGRP, o sea, ¿qué significa IGRP en ICDC mejorado? ¿No es cierto? Es para redes sin clase. ¿Ok? Entonces, esto de aquí es para protocolos de enrutamiento vector distancia. En otras palabras, para
redes que tienen, digamos, no, unas redes no son muy grandes, o sea, son redes pequeñas o medianas. ¿Correcto? Bien. Por otro lado, tenemos los protocolos de enrutamiento link state, o sea, estado de base. Estos protocolos sí son para redes grandes, medianas a grandes. Entonces ahí destaca un protocolo muy moderno, ¿no? Trabajado con otro enfoque, que es el OSPF, ¿no? ¿Okay? Primero la ruta más corta, ¿no? Y luego tenemos el ISIS, ¿no? ISIS. Entonces, esta de acá sí, OSPF es para manejo de todo tipo de enrutamiento a nivel internet, digamos. Y ese IS sí es exclusivo para los proveedores. Los proveedores de servicios de internet, ellos son los que se especializan en utilizar este protocolo ISIS. ¿Ok? Entonces, sea como fuera, todos estos protocolos son de gateway interior porque trabajan juntos o solos dentro de un sistema autónomo. ¿Ok? Hablábamos de un sistema autónomo 100 y otro sistema autónomo 200. Si estos dos sistemas autónomos hiciésemos que se conecten, entonces tendríamos que utilizar un protocolo de gateway exterior. ¿Ok? Entonces, efectivamente, se llama aquí protocolo de enrutamiento vector ruta, así se llama, ¿cierto? Y aquí tenemos el protocolo BGP, que en iniciales significa Border Gateway Protocol, o sea, protocolo de gateway de border. ¿Ok? Entonces, este protocolo permite que diferentes sistemas, permite el enrutamiento entre diferentes sistemas autónomos. ¿Ok? Y aquí podemos observar, ¿no? Miren aquí, por ejemplo, tenemos un sistema autónomo, AS significa Autonomous System 1, y en el cual gobierna el protocolo IGRP, o sea, vale decir toda la red en ruta con IGRP. Acá tenemos un sistema autónomo, no, este es un proveedor de sistemas. ISP es un proveedor, ¿eh? Es un proveedor de Internet y aquí está con USPF, ¿correcto? Este es un USPF, ISP2. Acá tenemos un ISP1 y este de aquí trabaja con ISIS. ¿Se dan cuenta? Entonces todos trabajan con protocolos de gateway interior diferentes. Puede ser IGRP, ISIS o BGP. Acá, por ejemplo, tenemos otro AS2, un sistema autónomo 2 que trabaja con USPF y aquí en un autónomo sistema 3 que trabaja con RIP. Fíjense que la comunicación es entre gateway de borde, ¿no? ¿Ok? Vale decir aquí un gateway, solamente el acceso a un gateway para AS3. Para AS2 también el acceso de entrar y salir es solamente un gateway. ¿Ya? Esto es por temas de seguridad, de autenticación y todo lo demás. Ok, lo mismo acá también, miren, un gateway de borde con este proveedor de servicios. Ahora, este obviamente es otro gateway de borde, pero este es otro proveedor de servicios. Y es un proveedor de servicios 2. Y entonces aquí, como este es un sistema autónomo, es otro sistema autónomo, esto también es otro sistema autónomo, entonces el que maneja esto es el protocolo BGP. Entonces, el protocolo que permite el enrutamiento entre sistemas autónomos es BGP. No olvidar eso, ¿ya? ¿Ok? Protocolo de enrutamiento vector distancia, habíamos hablado, ¿no? Tiene estas características. Por ejemplo, aquí tenemos distancia, ¿cuán lejos? Bueno, vector. Vector es el sentido, ¿no? ¿Ok? Dice para R1 172.16.3.0 y 24 está a un salto, ¿sí? Pues, das un salto y estás acá, en esta red. ¿Ok? Por eso este origen a destino es simplemente un salto de router, a eso se llama. Un salto de router significa que de ir de R1 a R2 y llegamos a la red. ¿Ok? Entonces, RIP1, primera generación, RIP2, protocolo vector distancia, es simple, bueno, es versión 2, segunda generación, IGRP, exclusivo de esto, IGRP y IGRP, por si acaso, son protocolos de Cisco. ¿Okay? Desde los protocolos vector distancia utilizan routers como letreros a lo largo de una ruta hacia el destino final. Esto es cuando decíamos, cuando estamos en un pueblo, ¿no es cierto? Llego a la plaza de armas y como el pueblo es relativamente chico, entonces me voy a ir a ciertas esquinas, voy a leer el letrero, o sea, vale decir el nombre del jirón o de la avenida y de acuerdo a eso voy a ir desplazándome
hasta llegar a mi destino. No va a haber ningún problema porque el pueblo es relativamente pequeño. Pero si ese mismo método aplicaría, por ejemplo, en Lima, entonces sería grave, ¿no es cierto? Ok, llego al Parque Universitario por decir, ok, o a la Plaza de Armas, de ahí supongamos que hay una dirección en el Callao, y yo quiero llegar al Callao avanzando cuadra por cuadra mirando letreros, nunca llegaría, ¿no es cierto? Entonces, cuando una red es grande, ya ese método no conviene. ¿Qué es lo que hay que tener? Ustedes muy bien lo expresaron, ¿no es cierto? Tenían pues un mapa, ¿correcto? Un mapa con el cual pues localizar, ¿ok? Y con ello empezamos a manejar el tema de enrutamiento. Entonces, OSPF, por ejemplo, bueno, pues como ustedes pueden ver, entonces utiliza un mapa y a través del mapa ubica routers que generan la menor distancia hacia el destino. Es un protocolo de enrutamiento de estado de enlace. Es parecido a tener un mapa completo de la topología de la red. Los letreros a lo largo de la ruta de origen a destino no son necesarios debido a que todos los routers de estado de enlace usan un mapa de la red. Así es. ¿Okay? Pero tiene siempre pues, un mapa idéntico. Es igual como que, a ver, ¿qué significa tener un mapa idéntico? Es como que, por ejemplo, yo les digo, a ver, jóvenes, vamos a hacer un paseo y hay mm, hay un asentamiento humano que se ha formado, se llama, por decir, 28 de julio, y así que vamos a ir. Está más allá de Zapayal, les digo. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes, entonces, alguien tiene un mapa de hace 5 años, otros tienen un mapa de 3 años, otros están manejando Google Maps. Entonces, como tenemos mapas diferentes, vamos a tener información diferente. O por lo menos no tan diferente, pero por lo menos va a ser aproximado, pero no igualitos. En el mapa de hace 5 años, de repente ese asentamiento ni aparece ni tiene nombre. En cambio, el mapa digamos, un poquito más cercano, ahí sí podemos tener ya ese asentamiento, cosas así. Entonces, significa que todos para ver que ese asentamiento existe y vemos en qué zona está ubicado, entonces todos estamos manejando el mismo mapa. A eso se refiere tener un mapa. ¿Está claro? ¿Ok? Para uniformizar, ¿ok? Ubicación en este caso. Entonces, tenemos dos protocolos, ¿no? OSPF, protocolo de enrutamiento basado en estándares. Al menos a mí, por la estructura, la concepción que tiene este OSPF, es un protocolo de enrutamiento pero sensacional. Muy, muy interesante. Su concepción es muy clara, ¿ok? Muy, muy claro su diseño. Estaba diseñado, pero en forma bien interesante. En cambio, no se puede decir lo mismo del IGRP. IGRP, si tú quieres ver cómo fue esto, tiene pues ciertos ingredientes, por ahí tiene cajas negras, tiene una serie de cosas que no te permite ver con claridad qué es, cómo lo trabaja, ¿no es cierto?, su enrutamiento. No se puede ver, son cajas negras, entonces hay cosas que hay que suponer simplemente. Pero en cambio, OSPF no, si hay que hacer caja o mapa, ahí está el mapa. Si hay que mostrar base de datos, ahí está la base de datos. O sea, todo te lo muestra y excelente, muy fácil de entender, especialmente para nosotros que somos pues, una mente de análisis sistémica, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, acá tenemos base de datos de estado de enlace del R4. Hablamos de base de datos. Miren, acá también base de datos de estado de enlace de R2. Entonces, pero ustedes dirán, ¿pero qué contiene esta base de datos? Esta base de datos lo que contiene pues las rutas, ¿ok? Las rutas a los diferentes destinos. Eso es lo que contiene la base de datos, ¿ok? ¿Y cómo aprendieron esas rutas? Porque a través de los vecinos, ¿ok? R1 le cuenta a R2 todo lo que sabe. R3 le cuenta a R2 todo lo que sabe. R2 le cuenta todo lo que sabe a R4. Entonces, así, a través de los mensajes de vecino en vecino, ¿correcto? Entonces, cada router
¿no? Sabe todo lo que sabe su vecino. ¿Ok? Entonces aquí la información va fluyendo de vecino en vecino. Si ustedes tienen dudas, aquí por ejemplo, el vecino de R4, R4 tiene un solo vecino, que es R2, ¿correcto? El que tiene más vecinos acá es R2, que tiene como vecino a R4, tiene como vecino a R1 y tiene como vecino a R3. ¿Se acuerdan uno de los mensajes? Para saber que los vecinos están activos hay que estar con el hola, 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 hola por acá, hola de ida, hola de vuelta, respuesta, hola, y ese plan. Entonces, justamente R2 envía hola a R1, R1 responde hola, R2 un hola para R4, R4 responde, R2 otro hola para R3, R3 responde. Entonces, de esa manera, R2 sabe que todos sus vecinos están activos. ¿Ok? Si no, simplemente va a comunicar a la presidencia diciendo de que eh, el módulo está pues, desactivado. Bien. Hablemos de protocolo de enrutamiento con clase. Ya lo habíamos dicho, y sin embargo vale la pena repetir. ¿Ok? Los protocolos de enrutamiento con clase son aquellos que permiten manejar justamente las redes con clase. ¿Quiénes eran las redes con clase? Las clase A, B o C. ¿No? Decíamos las redes con clase A era el H8, o sea, máscara 8, la B el H16 y la C es la H24. ¿Ok? Dice que no pueden proporcionar máscara de subred de longitud variable, claro, ni enrutamiento entre dominios sin clase, o sea, CDR. No puede. ¿Por qué? Porque simplemente todo el manejo que tienen es enrutamiento con clase. Generan problemas en las redes no contiguas. Redes no contiguas quiere decir aquellos, eh, aquellos que tienen direcciones IP comparables. Ya van a ver eso más adelante. El protocolo de enrutamiento sin clase incluye información de máscara de subred en las actualizaciones, ¿no? Sin clase, ¿eh? Incluyen información de máscara de subred en las actualizaciones, ¿ok? Observen eso, ¿eh? Los protocolos de enrutamiento sin clase incluyen información de máscara. ¿Y por qué razón? Porque si la red es la 16, o perdón, es la 19, entonces obviamente esa máscara tiene que estar, es la 19. Pero tiene que estar como 255, todo, es como unos continuados, ¿no? Como 19 unos continuos. Y los siguientes para 23 serán 0, que son justamente los bit de red, perdón, bit de host. ¿Correcto? Entonces, aquí pues, el enrutamiento sin clase incluye la máscara. ¿Por qué razón? Porque sea el 19, el hash 20, el hash 25, etcétera, son máscaras de subred que hay que especificar, si no, no sabría cómo es. En cambio, en el tema de redes con clase, no es necesario acompañar con la máscara de subred. ¿Por qué razón? Porque si hay una letra, por ejemplo, por decir, tenemos, eh, a ver, supongamos que tenemos una dirección IP 10.10.5.2, por ejemplo. ¿Ya? Eso es lo que vamos a acuñar. ¿Ok? Entonces es una clase A, ¿no? Es la clase A. Entonces, la clase A significa que es slash 8, ¿correcto? El slash 8. Entonces, ya simplemente el slash 8 es un estándar y ya está hecho. Entonces, desde que ya el, el router sabe que es la clase A, ¿correcto? Entonces ya automáticamente sabe que la máscara es slash 8. ¿Ok? ¿Y cómo sabe que es la clase A? Porque el primer bit del formato IP empieza con 0. ¿Ya? Empieza con 0. Para la clase A empieza con 0. Para la clase B empieza con 1, 0. Para la clase C empieza con 1, 1, 0. Un poquito como el triángulo de Pascal, ¿no? Para distribuir adecuadamente las direcciones IP. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, ese es el asunto. Entonces, es por esa razón que IP, por ejemplo, el RIP-1 y RIP-2 no son compatibles. Uno simplemente me maneja redes con clase, el H8, el H16, el H24. El RIP-2, a ver, maneja así, no sabe. No sabe.
porque tiene que manejarlo con máscara, porque las redes se identifican con máscara, que puede ser 19, el H 25, el H 27, etcétera, etcétera. Está claro, por esa razón es que no son computadoras. ¿Okay? Ahí pueden observar algunas características. Ahí tienen, ¿no? Velocidad de convergencia, miren. Velocidad de convergencia. RIP1, RIP2, IGRP, IGRP, OSP, FISIS, ¿no? Dice, RIP1 lento, RIP2 lento, IGRP lento. IGRP es rápido, OSPF es rápido y SIS es rápido. Entonces acá decimos que RIP1, RIP2 que nosotros usamos también es lento. Y entonces, ¿cómo es esto? Lo que sucede es lo siguiente. A ver, les voy a comentar esto con una melodía. A ver, nosotros tenemos una noticia, ¿correcto? Una noticia. Entonces, en una sala hay 10 personas, ¿correcto? Hay 10 personas. Entonces, yo le comento la noticia a una persona, ¿ok? Esta persona, ¿qué hace? Piensa, lo procesa, analiza, te da todo el tiempo, te da el gusto de analizar y sacarle datos a la noticia, y luego recién pasa al otro, a la persona 2. La persona 2 hace lo mismo. Ya recibe la noticia, lo guarda, lo analiza, todo lo demás. Cuando ya está todo listo para el proceso, recién pasa a la 3. Entonces, como ustedes ven, pues cada vez que hay una ruta que compartir, entonces RIP B2 lo hace lento. Pero entonces, si es tan lento, ¿por qué es razonable? Entonces, veamos. Entonces, las noticias así, con la lentitud correspondiente, van de la persona 1 a la 2, a la 3, a la 4, y llegan hasta la 10. Pero el tiempo en que va a llegar a 10 no es pues inmenso, no es tremendo por la cantidad de personas que son, solamente son 10. Pero supongan que hubieran 1000 personas y tuvieran que compartir esa noticia entre 1000 personas. Si utilizaran el mismo método, que para 10 sería un fracaso total. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque simple y llanamente para 10 era tolerable porque ya todos se enteraron en 5 minutos, por decir. Pero si utilizo ese mismo método para 1000 personas, el último que se va a enterar de la noticia, no va a ser pues en 5 minutos, se va a enterar seguramente en 8 horas, ¿no? Entonces no serviría para nada porque el tiempo de convergencia sería lo máximo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué cambió? En el mecanismo, jóvenes. Entonces decíamos, RIP, por ejemplo, ¿no? Coge una ruta, lo pasa a su vecino, el vecino lo toma, lo almacena, lo procesa, arma su tabla de enrutamiento y después de eso recién pasa al vecino. ¿Qué tal lento? Por supuesto que es lento porque está haciendo pues, que mientras recibe, procesa, eh, genera su tabla de enrutamiento y luego recién cambia al otro lado, pues se pasa un montón de tiempo. Pero OSPF, por ejemplo, que atiende pues a gran cantidad de redes, o sea, pues gran cantidad de usuarios, estamos hablando ya no de 10, sino de 1000, entonces la noticia tiene que pasarlo rápido. ¿Eso qué significa? Entonces, la persona 1, estamos ahora en el ambiente OSPF, en una reunión de 1000 personas, y queremos compartir la noticia. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo le paso la noticia a la siguiente persona, y la siguiente persona de inmediato pasa al otro. O sea, no se pone a leer, a analizar, voy a poner mi tabla de enrutamiento, no hace nada. Nada de eso no hace. Simplemente recibe la noticia y lo pasa al otro. Lo mismo, el siguiente vecino recibe la noticia y lo pasa al otro. Entonces, el paso de las noticias son rapidísimos. Pero hasta mientras que van pasando pues de vecino en vecino, los routers también están procesando lo que reciben. Se va a decir, bueno, tengo aquí, voy a armar mi mapa, mi árbol de decisiones, mi tabla de enrutamiento, y al final, efectivamente, en el tabla de enrutamiento logran detectar cuál es la ruta que, eh, que se ha tenido que almacenar, y el tiempo de convergencia viene a ser bastante rápido. ¿Ok? Entonces, esa es la gran diferencia. ¿Ok? ¿Cómo compartes la noticia? ¿Ok?
Lo compartes así, de forma lenta, con todas las pausas. Cuando ya lo tienes listo, recién lo pasas al otro, o de inmediato pasas al otro de tal manera que mientras la noticia va corriendo, todos los demás van procesando internamente. De esa manera, los tiempos de convergencia se aceleran. No se olviden que el tiempo de convergencia es cuando todas las rutas son uniformes para todos. O sea, vale decir, cuando todos los routers OSPF tienen el mismo mapa. Como decíamos, ¿no? Vamos a ir de paseo a un pueblo que se ha creado más allá de Zapayal. Entonces, tenemos que tener todo el mismo mapa para llegar ahí con facilidad. Y cada uno de nosotros tenemos mapas diferentes. Algunos, inclusive, de repente van a interpretar mal la dirección, van a aparecer por otro lado, otros no van a llegar, otros se van a perder, una serie de cosas va a pasar. ¿Se dan cuenta? Entonces, por esa razón es que en este caso se trata de mucha confianza, tiene que haber mucha confiabilidad. ¿Ok? ¿Estamos? Bien, entonces, ya saben, el tema de lento y de rápido. ¿Ok? En escalabilidad, bueno, en escalabilidad significa RIB 1 para redes pequeñas, RIB 2 para pequeñas y GRP para pequeñas. En cambio, los otros, grandes escalaciones. O sea, vale decir, puedo tener redes con 1000 routers, 2000 routers, sistemas autónomos grandes. ¿Ok? Uso de BLSM, obviamente, y RIB 1 no, redes sin clase, RIB 2 sí, IGRP no, IGRP sí, OSPF, OSPF es la versión 2, por si acaso, por consiguiente, sí, ISI y SIS también sí. Uso de recursos, RIB 1 muy bajo, RIB 2 también ocupa poco recurso, ¿ok? IGRP también, mientras que IGRP o OSPF estos utilizan pues, buena cantidad de recursos. ¿Y por qué razón? Porque maneja pues diferentes herramientas. Ahí están los mensajes, ahí está el árbol de decisiones, ahí está la base de datos, ahí está la tabla de enrutamiento, todos esos necesitan proceso, entonces necesitan capacidad de procesamiento. Y por otro lado también tienen que, obviamente, almacenar datos de enrutamiento y todo lo demás, entonces, pues es bastante complicado. ¿Okay? Implementación y mantenimiento. Bueno, RIP1 es fácil, el RIP2 también es sumamente fácil, y IGRP también simple, IGRP o SPF y SI sí es relativamente complejo, como le digo, porque hay que estar de la mano con los recursos que manejan, ¿no es cierto? Como decíamos, la base de datos, ok, la tabla de decisiones, o la tabla de enrutamiento, el árbol de decisiones, etcétera, ¿ok? Métrica de los procesos de enrutamiento. Métrica es un valor mensurable, o sea, mensurable significa medible. Que el protocolo de enrutamiento asigna distintas rutas según la utilidad que tenga. Eso ya hemos hablado también sobre la métrica por si acaso, pero acá ya oficialmente estamos repitiendo con la esperanza de que entiendan más y aprendan mejor los conceptos. Se utiliza para determinar el costo total de una ruta de origen a destino. El costo total. O sea, vale decir, para nosotros la ruta de origen a destino, el que tiene menor costo, obviamente va a ser la mejor ruta. ¿Ok? Ese es el asunto. Entonces, los protocolos de enrutamiento determinan la mejor ruta sobre la base del costo más bajo. ¿Quién es el que tiene el costo más bajo? La ruta con la menor métrica. ¿Correcto? ¿Y cómo obtengo la métrica? Obviamente el, mediante un algoritmo, ¿no es cierto? Y no se olviden que la métrica, por ejemplo, en RIP, es el número de saltos. Hay que contabilizar la cantidad de saltos de origen a destino. Entonces, esa es la menor ruta. En otros casos, hay que ver, por ejemplo, en IGRP, por ejemplo, son 4. ¿Sí? Son 4. ¿Cuáles son? Ancho de banda, por un lado, el otro es retardo, luego tenemos carga y confiabilidad. ¿Correcto? Entonces, el ancho de banda es qué tan, eso es lo que nos cuesta a nosotros, ¿no es cierto? Siempre, oye, tu red, ¿qué tal? Es así, es veloz porque tengo buen ancho de banda. ¿Cuánto es tu ancho de banda? 100 megas. Ah, claro, es un buen ancho de banda. En cambio, el tuyo, bueno, yo, pues, no estoy por 100, estoy por 50 megas. Ah, entonces sí vas a tener un poquito de problemas de velocidad en algunos casos porque 50 megas pues, no cubre todos los requerimientos que uno tiene en las aplicaciones. Sí, pues efectivamente así hablamos. Entonces, el ancho de banda es justamente es algo que cuesta, es como decir ancho de pista.
Cuanto más ancho es la pista, ¿no es cierto?, más son los bits que corren ahí, o más los carros que corren, igualito, es el mismo concepto. Después hablamos de retardo. Retardo significa, eh, ¿cuál es el tiempo estándar que debe utilizar para llegar a su destino? Sabemos ese tiempo estándar. Hoy llegó más superando el tiempo, entonces quiere decir que ha ido medio lento. Y hay que verificar por qué se puso lento. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? ¿Alguna duda? No, profesor. Ok, gracias. Bueno, tecnología de vector distancia, ya hemos hablado sobre esto, ¿no? Y algunas características comparten actualización entre los vecinos, y todos comparten actualización entre los vecinos, no tienen conocimiento de la topología de la red, esto sí, pues, ellos no tienen conocimiento de la topología de la red. Tener conocimiento de la topología de la red significaría tener el mapa, y ellos no lo tienen. Lo que ellos tienen es, pues, como se dice, letreros por cada cuadra. Entonces, de esa manera, leyendo los letreros, llegan a su destino. Entonces, por esa razón se recomiendo para redes pequeñas, ¿no? Algunos envían actualizaciones periódicas a la dirección IP 255, 255. Ustedes saben que esto de acá es un broadcast, ¿correcto? Entonces, aquí se envían para las actualizaciones. Las actualizaciones consumen ancho de banda y recursos del CPU del dispositivo de red, claro, lógico. Las actualizaciones no llevan datos de usuario, ¿eh? Por si acaso siempre llevan información de gestión de la red. Entonces, pues ahí RIP2 e IGRP utilizan direcciones de multidifusión, ¿no? IGRP envía solamente una actualización cuando la topología se modifica. En ese sentido, por ejemplo, IGRP es mejor que RIP2. RIP2, por ejemplo, envía una actualización cada cierto tiempo, ¿no? Ok, por decir, envía actualización cada 5 segundos. Si envía actualizaciones cada 5 segundos, la topología no se ha modificado, pero sin embargo está enviando actualización y eso no está bien, pues. Es como que ustedes, por ejemplo, le digo, jóvenes, si hay cambios en las cosas que estamos gestionando, me avisan. Si no hay cambios, no me avisen. Correcto, ese es un propósito. Entonces, si ustedes no me avisan nada, yo sé que no hay cambios. Pero sería malo que yo les diga, ¿no? ¿Sabe qué, jóvenes? Cada hora ustedes me envían un correo, ¿ok? De la situación, ¿ok? Al margen que haya cambio, no haya cambio, no me interesa. Cada hora ustedes se reportan. Entonces ustedes lo van a hacer, pero sin embargo estamos haciendo que la red sea, pues, menos eficiente porque estamos gastando recursos al enviar, pues, esos mensajes por las puras. No ha habido ningún cambio y sin embargo se están reportando para decirme que no ha habido ningún cambio. Entonces mejor no reportar, pues, sino reportar solamente cuando hay cambios. Por ejemplo, alguna red salió fuera de servicio, ese es un cambio, entonces hay que avisar. O alguna red está entrando a la sala de servicio. También es una novedad, hay que reportarlo. ¿Ok? RIP utiliza el algoritmo de Bellman-Ford como algoritmo de enrutamiento. ¿Y cuál es el algoritmo de Bellman-Ford? Simplemente el conteo de saltos. ¿Correcto? Conteo de saltos, o sea, número de saltos al destino. Por ejemplo, R1 supongamos que tiene dos rutas a la misma red. Entonces dice, por acá tengo, a ver, un salto, dos saltos. Y por este lado tiene un salto, dos saltos, tres saltos. Entonces, ¿cuál es la mejor ruta al destino? El que tiene menor cantidad de saltos. Entonces, va a enviar el dato por la red que tiene simplemente dos saltos. El que tiene la ruta con tres saltos no lo va a utilizar. ¿Ok? Entonces, ese es el punto. IGRP y IGRP utilizan el algoritmo de actualización por difusión como algoritmo de enrutamiento desarrollado por Cisco. Bueno, este es un algoritmo algoritmo de actualización por difusión, ¿no? ¿Ok? Difusión significa que se van contagiando, ¿no? De vecindad en vecindad, entonces se va difundiendo. Es como un virus que se difunde, ¿ok?
RIP1 y RIP2 dice que las actualizaciones de HTML se difunden cada 30 segundos. Miren, este es el punto, ¿no? Se difunden cada 30 segundos. Entonces, profe, y si no hay actualización, igual se difunde cada 30 segundos. Pero realmente debería difundirse solo cuando hay actualización. Eso sería lo correcto. Sin embargo, RIP tiene esa falencia, ¿no? Ellos están ligados al tiempo y cada 30 segundos hay actualizaciones, hay cambios, ¿no? De todas maneras va a haber actualización. Ya mensajes de actualización. Pues simplemente el mensaje será, pues no hay cambios, correcto, cuando no hay ningún cambio. ¿Ok? Entonces miren aquí la razón por la que RIP1 con RIP2, a pesar de que utilizan el mismo formato, no son compatibles. No son compatibles. Mira, admite VLSM, este no, el otro sí. Admite CDR, este sí, este no. Este no, este sí, ¿no? Admite sumarización, este no, este sí. Admite autenticación, este no, este sí. Imagínense, fíjense, todas las diferencias que tienen a pesar de ser hermanos. Entonces, por esa razón, uno no es compatible con el otro. Miren, por ejemplo, las actualizaciones se utilizan mediante un broadcast 255, todos son unos. En cambio, este de acá es una actualización, ¿no es cierto? Es el 224.009, esa es la actualización. ¿Ok? Con esa dirección se envía. Esto de acá es una dirección de multidifusión. No se olviden que la multidifusión va del 224 al 239. ¿Ya? Esa es la multidifusión, del 224 al 239. Dice, RIP-NG se basa en RIP2 con una limitación de 15 saltos y la distancia administrativa de 120. ¿Sí? 15 saltos, o sea, pues, cuando son 15 saltos de router significa que pues ese es el tamaño de la red, o sea, pues, permite hasta 15 saltos. Profe, ¿qué pasa si 16, 17? Simplemente ya se llama, cuando ya superan los 15 saltos, se llama salto al infinito. ¿Ok? Miren que la distancia administrativa es 120. Entonces, comparado, por ejemplo, con SPF, ya sea, su distancia administrativa es 110. Entonces, si un router tiene dos protocolos a la misma ruta, entonces, ¿cuál elige? ¿O SPF o RIP? En este caso va a elegir OSPF. ¿Por qué? Por la distancia administrativa. 110 es el menor, entonces va a elegir eso. RIP no lo va a utilizar. ¿Está claro? Profe, ¿qué pasa con una ruta estática? Una ruta estática por default, o sea, de forma predeterminada, tiene una distancia administrativa de 1. Entonces, cuando nosotros generamos una ruta estática a un servidor, siempre se va a utilizar esa ruta estática, salvo que esa ruta estática falle por alguna razón, alguien lo desinstala o lo desconfigura, etc. Solo así es el que pues, puede activarse la ruta dinámica, en este caso, solo cuando falla la estática. En la vida real, ¿cómo hacen? Hay formas de ver las prioridades. Yo puedo configurar, ¿no es cierto? Pero eso solamente permiten para CCNP, por CCNA no. Dice, no, para CCNA, por default, la ruta estática es 1, y bueno, perdón, la distancia administrativa es 1 para la ruta estática y para RIP es 120. Eso es lo que se sabe y eso no se modifica. En cambio, cuando estamos en CSNP, manejamos aplicaciones que nos permiten hacer cambios de distancia administrativa. Entonces, por ejemplo, ¿qué cambio podría hacer? Yo podría invertirlo, o sea, le pongo RIP, le pongo como 1 y ¿cómo se llama? Y la ruta estática le pongo como 120. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Cuando este router tiene dos rutas a la misma red destino, ve que tiene dos rutas. Uno es RIP versión 2 y el otro es estático. Entonces ve la distancia administrativa. Cuando ve la distancia administrativa, resulta que ve que la distancia administrativa del estático es 120 y de RIP es 1. Entonces siempre va a utilizar el RIP para enviar datos a esa red destino. Pero cuando esa ruta por A o B se daña o sale de servicio, entonces recién se va a activar la ruta estática. Hay casos en que se maneja de esa manera. Pero para nosotros, que no debemos hacer ese tipo de cambios, sino respetar las distancias administrativas en forma predeterminada, obviamente, si un router tengo ruta estática y ruta dinámica al mismo destino,
Obviamente el que siempre se va a activar va a ser la ruta dinámica, perdón, ruta estática, por el tema de que tiene la menor distancia administrativa. ¿Estamos? ¿Ya? Eso espero que esté quedando muy claro. Miren, ahí también lo mismo, IGRP con IGRP también no son compatibles, por esa razón, miren. Fíjense que tiene su difusión, igual 255, puro unos, en cambio el otro, su difusión para IGRP es 224.0010. ¿El anterior cuánto era? El anterior, miren, perdón, el anterior para RIP2 es 24009, ojo. 224.009, esta es una IP de multidifusión. Y aquí, el otro es 24.0010, que también es una IP de multidifusión. ¿Está claro? Ok. Bien, entonces, ¿cuáles son las características de IGRP? La E es ya para para IPv6, ¿no es cierto? Actualizaciones dirigidas limitadas, perdón, IGRP es para BLSM, ok, máscara de sobre de la IP variable. Entonces, el mecanismo de saludo, keep a lips, ¿no? Mecanismo de saludo es decir, hola, 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 ¿no? Hola acá, el otro responde hola, 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 en ese plan. Mantenimiento en una tabla de topología, convergencia rápida. Convergencia rápida significa que el tiempo en que todos disponen del mismo mapa topológico, ¿cierto? Compatibilidad con varios protocolos de la capa de red. Okay. Veamos lo que es enrutamiento RIP y RIP-NG. Ya saben, cuando hablamos de RIP, tenemos versión 1, es para redes sin clase, perdón, con clase. RIP-2 para redes sin clase. Y RIP-NG, New Generation, o sea, nueva generación. Este RIP es para IPv6. ¿Ya? Ahí que ya ustedes ya saben esto, cómo manejo. Simplemente vamos a activar el protocolo, protocolo RIP. Entonces, en modo global escribimos router RIP. Entonces, pues el R1 pasa al modo router config router, ¿no? Configuración de router. Okay. Estamos hablando acá de R1. R1 va a publicar sus dos redes directamente conectadas. Vale decir el 2.0 y el 1.0. ¿Correcto? Esas son las dos redes directamente conectadas que van a publicar. Entonces, cuando presenta la tabla de enrutamiento, miren, tiene las dos redes directamente conectadas, los que tienen la C. 168.1.0 y el otro 168.2.0. A ver, vamos a chequear. ¿Es cierto? 1.0. ¿Cuál es este? Ahí está. Este es el 1.0, efectivamente, y el otro es el 2.0. Correcto, ahí está. Redes, ¿ah? Ojo. Las rutas son a las redes, ya hemos dicho, no a los hosts. Pero sin embargo, hay una cosa interesante. Aquí, las L, los links, miren, los links, los L, los local link, ¿no es cierto? Sí, son 1.1, o sea, es el IP de la interfaz. Y está a máscara de 32. Todo lo que son L están a máscara de 32. Este también, acá hay otro L, está a máscara de 32. En cambio, lo que están en slash 24, son las redes duras que deberían ser, estábamos diciendo, eso, ¿no? Rudas, fuertes. Entonces, no están con RIP. Están en el 3, 4, 5. Para R1. 3, 4, 5. A ver, vamos a chequear si es cierto. 3, 4, 5 para R1. ¿Ya? Entonces, quiere decir que sí, si es RIP, quiere decir que para R1 son redes remotas. Efectivamente, ahí está. Este 3 es remoto porque está después de R2. ¿Qué más? El 4. El 4 es este. Ya también es remoto. El 5 también es remoto. ¿Se dan cuenta? Ok, por eso el 3, 4, 5 son remotos para R1. ¿Está claro? Bien. Entonces, en bastante cuidado con esto, con el manejo de la tabla de enrutamiento. Ya saben que lo que significa esto, ¿no? Por ejemplo, aquí cuando yo leo, digo, ya esta ruta es el 192.168.3.0, que es remoto para R1, o sea, está más allá, porque lo ha aprendido con R, ¿no? La RIP, su distancia administrativa de 10, ¿cómo ha llegado con un salto?
con un salto de router llega a esta red, eso significa, cuando es 1, es con un salto de router. En cambio, al 5.0 llega con 2 saltos de router. Ahora vamos a chequear, al 3 y 4 llega con 1, y al 5 llega con 2 saltos. A ver si es verdad, vamos a chequear, ¿ya? A ver, a 1, aquí, ya, sí, pues acá este 1 ha llegado con un router, o perdón, con un salto. ¿Está? Al 4 y 5, al 4 y 5 llega, a ver, 1 y 2, ahí está, 4, y otra vez, 1 y 2 al 5, así es, llega con 2. ¿Estamos? Ok, entonces al Profesor, 3, ¿puede repetir esa última parte? De... aquí decimos, a ver, primero vamos a ver esta parte, 120 distancia administrativa significa que es el RIP, y acá efectivamente se confirma que es RIP. Su distancia administrativa es 120. Ahora, este acá es la métrica. En todo, para todos los protocolos, esta es la métrica, pero en RIP, este 112 es el número de saltos. ¿Qué está diciéndome? Que desde R1 para llegar a esta red, hasta la red 3.0 va a dar un salto. Para llegar al 4.0 va a dar otro salto, un solo salto, ¿eh? Pero para llegar al 5 tiene que dar 2 saltos. Vamos a verificar si es verdad. ¿Está claro eso? ¿Sí? Sí, profesor, esa parte. Ya, ahora vamos a confirmar. A ver, A1, esta es la red 1. Perdón, esta es la red 3.0, acá está. Disculpen, esta es la red 3.0 allá. Estamos aquí. Entonces, desde R1 doy un salto, ¿ok? Acá se da un salto y llego a la red 3.0. Ahí está. ¿Estamos? Ya. Estoy en R1, llego a R2 y con un salto también estoy ya en la red 4.0. ¿Correcto? Estoy ya en la red 4.0. Pero para llegar a la red 5.0 tengo que dar un salto a R2 y otro salto a R3, o sea, 2 saltos para llegar a la red 5.0. ¿Está claro? Está bien, sí, ¿Sí? profesor. Sí, Ok, listo. gracias. Muy bien, eso no se olviden esos detalles. Siempre es así, siempre es así. Y este vía, ya saben, luego del vía, esta dirección IP que ustedes ven es el IP del salto siguiente. ¿Ok? No se olviden, luego de la vía viene el IP del salto siguiente. Profe, ¿por qué todos los saltos siguientes, por qué es 2.2? ¿Por qué es 2.2? A ver, vamos a chequear. ¿Por qué es 2.2? A ver, para ir aquí, para ir a 3.0, de aquí R1, para R1 su IP del salto siguiente es este. Ahí está. 192.118.2.2. Ahí está, punto 2. Ese es el IP del salto siguiente. Para ir a R3 es punto 2.2. Ya está. Para ir a R4 es igual, va a saltar al mismo lugar. Por eso es 2.2. Para llegar a R5, lo mismo, su IP del salto siguiente es el mismo. Es el mismo. Por eso es que para las tres redes, su IP del salto siguiente es este. ¿Quién es el IP del salto siguiente para R1? La interfaz que está al otro lado del enlace. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Alguna Sí, pregunta profesor. hasta ahí? ¿Ya? Esas cositas son importantes. Yo le voy a dar una ruta o le voy a decir, a ver, en el tal protocolo, a ver, escriban, o sea, que lo escriban en forma de ruta. O sea, en otras palabras, ustedes miran, por ejemplo, aquí, estamos en R1, para llegar a R5, a ver, ¿cómo se llama? Describa la ruta. ¿Cómo sería? Entonces ustedes escribirían esto. Para llegar a R5, ni hablar, que va a chequear con la ruta RIP. La red destino es el 175.4, la distancia administrativa como es con RIP es 120, ahí tiene que hacer 2 saltos de router, entonces 2, y para el salto siguiente es 172.2, y ahora aquí, ¿cómo se llama? Cada 30 segundos hacen el hola, ¿ok? La actualización, entonces aquí está en 24 segundos, o sea, falta 6 segundos para que se dé la actualización, ¿ok? Eso significa esto. ¿Y qué más? Está para que el paquete que envía llegue a su destino debe enviar por la serial 00. Los tres son igualitos. ¿Por qué? A ver, vamos a ver el protocolo, perdón, a la topología. ¿Por qué ese 00 es para los tres es lo mismo? ¿Por qué? Para que vaya a 3, tiene que echar el paquete por acá, por aquí, pues. Para que llegue al 4, aquí, también tiene que echar el paquete por acá, por el mismo lugar, por la misma interfaz. Para que llegue 5, también por la misma interfaz. Por eso, este serial 00 es lo mismo. ¿Está claro? ¿Ok? No, entonces sería por la interfaz por donde sale el paquete. Claro, o sea, R1, no se olviden, eso también ya hemos hablado, R1 cuando va a enviar, por ejemplo, recibe un paquete, dice, uy, ahora este paquete, ¿para qué red es? Entonces, obviamente, en la capa de red,
Abre el paquete y ve el IP destino. En el IP destino seguramente va a haber, por ejemplo, supongamos que sea la dirección 192.128.5.10. Supongamos que es eso. Ese es el IP destino. Pero a él no le interesa IP de host, a él le interesa IP de red. Entonces, mediante la máscara, él sabe que entonces IP de red es el 192.128.5.0 del H24. Eso es lo que acaba de deducir. Ahora, con ese dato se va a la tabla de enrutamiento. ¿Pero para qué va a la tabla de enrutamiento? Porque R1 simplemente acaba de descubrir la red IP de red destino, pero tiene varias interfaces aquí, ¿no? Por aquí puede ser otra, y una y otra. Entonces, él tiene que saber que esa ruta está en su tabla de enrutamiento y por otro lado también le va a decir por qué interfaz va a echar el paquete. ¿Ok? Entonces, con ese dato que ha recibido del IP destino, que es el 192.128.5.0, se va a la tabla de enrutamiento, o sea, se va aquí, y se va aquí y empieza a comparar. A ver, este de acá no es, este de acá tampoco no es, este de acá tampoco no es, este de acá tampoco no es. Ah, tengo mi última oportunidad, este de acá, esta sí es, esta, ahí está, 5 puntos, esta sí es. Entonces, ¿dónde está la interfaz? Va, mira, 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 mira acá. Acá está la interfaz. Ya, significa que voy a enviar el paquete por la interfaz. Ya lo sabe. Entonces, una vez que ya sabe por qué interfaz va a enviar, ahora sí, ¿qué va a hacer? El router, ¿no es cierto? Estaba en la capa 3, tiene que bajar a la capa 2 para establecer, para encapsular y convertirlo en una trama, y esa trama luego baja, se convierte en bits para, pues, para venir por acá en forma de señales digitales a través del enlace serial. ¿Correcto? ¿Estamos? Eso es lo que va a suceder. Lo que ha hecho R1 va a hacer lo mismo R2. Lo que hace R2, lo mismo va a hacer R3. Solo que R3 obviamente ya pues sabe que para llegar a su red destino, que es su red directamente conectada, va a enviar por G00, que es una LAN. Y pues R3 también sabe que enrutar a esta red. Profe, ¿y cómo llega el host? Al host va a llegar mediante el switch. No se olvide. El switch es el que va a recibir y luego cuál es la dirección MAC destino de este paquete. De esa manera enruta al host final. ¿Ya? ¿Ok? El router no enruta al host. Porque nuestra PC, el router no conoce nunca nuestra PC. Lo que conoce es la red en la cual se encuentra nuestra PC. Eso ya los he dicho siempre como un padre nuestro. Tienen que aprender. Bien, jóvenes, hagan sus preguntas ahí o callen para siempre. Hagan sus preguntas. Si no preguntan ustedes, yo pregunto. ¿Eh? Muy bien, como ustedes no preguntan, yo voy a preguntar. Supongamos que para llegar a la red destino, para R1, aquí hay un router 4. Router 4, y por acá hay otra ruta. Conecta acá, llega a router 4, llega a router 3 y llega acá. Quiere decir que R1 para llegar a esta red 5.0, puede ir a través de R2, R3 y puede ir a través de R1, R4 y R3. ¿Ok? Listo. Entonces, él va a detectar la mejor ruta. ¿Sí? Él va a detectar la mejor ruta. Entonces va a decir, para cambiar mejor ruta, ¿cómo se llama? Voy a establecer mi cantidad de saltos. ¿Sabes? Mi cantidad de saltos. 1, 2 por acá. Ya, listo. Y por acá, de R1 a R4, un salto. De R4 a R3, tengo 2 saltos de R1 a R3. Tengo 2 saltos también de R1 a R3, pero a través de R4. Y ahora, ¿qué hace? Su métrica es la misma para ambos. ¿Qué va a hacer el router? Su métrica es la misma. ¿Qué hace? Respondan, chicos. ¿Qué hace en ese caso? Tiene dos rutas similares. O sea, no puede definir cuál es la mejor ruta porque su métrica es 2, 2 para los dos. ¿Qué hace? ¿No se les ocurre nada? No, profesor. Bueno, en ese caso, el router lo que va a hacer es balance de carga.
balance de carga. ¿Qué significa balance de carga? Que una parte va a ir, ¿no?, por R2, R3, y otra parte de la carga va a ir por R1, R4, R3. O sea, hace un balance de carga. Como tienen Ingeniero, dos rutas, sí, usted dijo que eran, por así decirlo, iguales, ¿no es cierto? Esas rutas. claro, pero las rutas son iguales por la métrica, porque Claro, hay dos saltos de router para ambos. Entonces, uy, mi métrica es lo mismo, pues no puedo definir la mejor ruta. Entonces, ¿qué hago si las dos rutas son similares? R1 lo que va a hacer es balance de carga. claro, o sea, me refiero a que ¿en qué beneficia eso? O sea, ¿es menos trabajoso usar ambas redes o cuál es la finalidad de hacer ese balance de cargas? Balance de carga. Y claro, si tengo dos rutas, si tengo dos rutas disponibles, ¿por qué voy a usar uno solo? Entonces voy a combinar. Ese es el objetivo. Ah, ya, ya, ya. Ya, Claro, perfecto. eso es. Ujú. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Pregunten, jóvenes, ¿ah? Profesor, ¿Sí? disculpe, creo que también en la clase pasada había comentado que había otro protocolo por ancho de banda. Ah, ese es el ¿Podría OSPF. combinar en caso de que No, 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 sean no. iguales o no? RIP utiliza solamente eso. RIP utiliza solamente números altos. No hay otra. No hay otra. Mientras hablamos de RIP versión 2, ¿ok? Mientras todo lo que va a hacer su métrica es contabilizar números altos. Entonces, pues, la mejor ruta para él, pase lo que pase, es la que tiene menor cantidad de saltos. Si hay igual cantidad de saltos a la misma red, destino, va a ser balance de carga. O sea, una parte por un lado, una parte por otro lado. ¿Ok? Pero es algo inteligente de alguna manera, porque, pues, ¿para qué va a enviar por un solo lado si la otra ruta también le ofrece la misma garantía? ¿Ok? ¿Listo? Ok. Eh, ya. Aquí ustedes pueden ver, esto ya hemos manejado, ¿no es cierto? Hemos hecho bueno, config, router RIP, versión 2, ¿no es cierto? Y luego, mediante el network, pues en cada red, perdón, en cada router, pues, hacemos vamos a publicar las redes directamente conectadas para esa red, para ese router, ¿cierto? Bueno, aquí le dice, a ver, ¿qué entienden ustedes? Dice, el envío de actualizaciones innecesarias a una LAN impacta a la red de tres maneras: desperdicio de ancho de banda, recursos desperdiciados y riesgo de seguridad. A ver, ¿pueden decir ustedes de qué habla? ¿De qué está hablando? A ver, lo que sucede es lo siguiente, atiendan, ¿eh? Atiendan, jóvenes. Por ejemplo, vamos a suponer que a R1, esta red estaba desconectada y de pronto se le conecta, ¿no? Entra R1 por configuración, lo que sea, ya es una red que está activa y conectada a R1. Entonces, como antes no estaba funcionando para todos los routers, esta red no existe. Pero como ahora ya existe, R1 se da cuenta porque es su red directamente conectada y su obligación es avisar a los demás que tiene esta red. Entonces, ¿qué es lo que hace? Hace una actualización a su vecino, a R2. Hace actualización a su vecino diciendo, oye, R2, tengo una nueva ruta, te lo paso. Listo, R2 recibe. ¿Cómo es RIP? Primero, pues lo toma, lo almacena, luego hace cálculos para su tabla de enrutamiento. Una vez que tiene la tabla de enrutamiento, recién pasa la actualización a R3. Y a R3 también obviamente le interesa saber que esta nueva red, esta nueva ruta, esta red existe. Entonces, obviamente R3 lo toma también. ¿Ok? Pero también, ¿qué va a hacer R2? R2 actualiza a todos sus vecinos, ¿ah? A todos sus vecinos. Él no dice mis vecinos solamente en R1 y R2. Pregunta, ¿este switch es su vecino o no es su vecino? ¿Qué dicen? ¿Es su vecino o no? Sí, profesor. Sí, ¿no? Claro, es su vecino, está directamente conectado, es su vecino, pues. Entonces, pero este vecino es una LAN. Este es una LAN. Entonces, como R2 sabe que tiene que actualizar a todos sus vecinos, resulta que todo ese mensaje de actualización se lo pasa a la LAN. Pregunta, ¿ese mensaje de actualización de R2 a la LAN sirve para algo? ¿Sirve o no sirve? Pregunta.
¿Sirve? No sirve. No sirve. No sirve, obviamente no sirve porque el switch no va a tomar decisiones ¿cómo se llama? No necesita, pues no tiene nada que actualizar. El switch no maneja tabla de enrutamiento, no va a decir gracias R2, ya ahora sí ya conozco al 1.0 para enrutar. No, el switch no nada que ver, el switch trabaja a nivel local y todo. Entonces, que R2 haya enviado la actualización a este switch es un desperdicio. Por eso dice acá, desperdicio. ¿Qué más? Recursos desperdiciados. Obviamente ha tenido que procesar, ¿no es cierto? Maneja almacenamiento, maneja proceso para enviar, ¿no es cierto? Esa actualización al switch. Obviamente es un tiempo, es un tiempo. O sea, va a decir recursos desperdiciados. Y por otro lado también es riesgo de seguridad. ¿Ok? Si esta actualización lo estoy enviando aquí y de repente estoy, ¿cómo se llama? Estoy enviando datos de un hacker sin querer, entonces, en vez de actualizarlo a R3, también estoy poniendo en riesgo esta LAN. ¿Ok? R3 podría defenderse mejor porque tiene implementos de seguridad, pero esta LAN, pues, posiblemente como este router es el que ofrece la seguridad y este lo ha autenticado bien, entonces podría pasar esa actualización acá por las puras y sin embargo está generando riesgo. De repente puede estar pasando pues troyano sin querer. ¿Ok? Por esa razón dice riesgo de seguridad. ¿Ok? Entonces, ¿qué hay que hacer? La solución es que cuando R1 pasa una actualización a R2, R2 debe enviarlo a R3, pero evitar enviar a esta LAN. ¿Para qué va a enviar si no le sirve para nada? Al contrario, generan problemas. Tres aspectos: desperdicio de ancho de banda, recursos desperdiciados y riesgo de seguridad. Entonces, ¿cómo se evita eso? De esta manera. Router RIP, acá dice R1 config router, acá a la derecha, dice passive interface gigabit 00. Ah, ni hablar. Estamos bueno, en este caso es para R1. Si fuera R2 esto, R2, el passive interface gigabit 00 significaría, ¿sabe qué? Usted declare pasivo a esta interfaz G00. ¿Para qué? Para que las actualizaciones no vayan. ¿Ya? Este passive significa que pues evite la actualización. O sea, que se convierte en modo pasivo. Eso es. ¿Ya? Eso es para R2. O sea, si esto fuera R2, funciona. Pero aquí está funcionando para R1. ¿Qué significa acá R1? R1 significa que cuando le llega una actualización para R1, él actualiza su router, ahí todo su tabla de enrutamiento, todo actualiza, pero la actualización que ha recibido no lo va a enviar a esta red a través de su interfaz G00. ¿Ya? Este interfaz G00 es para R1. ¿Ok? Lo que le está diciendo que esta interfaz G00, ¿no es cierto?, debe estar en modo pasivo. En otras palabras, no debe enviar ninguna actualización a través de ella. ¿Está claro, jóvenes? ¿Sí? Sí, profesor. Ok, muy bien. ¿Qué más? Propagación de rutas predeterminadas. Propagación de rutas predeterminadas. Fíjense, ¿cómo es una ruta predeterminada? Eso ya lo saben y sin embargo lo voy a repetir. Acá, por ejemplo, tengo R1 y R1 está conectado a Internet. Entonces, como está conectado a Internet, yo puedo declararlo como una ruta predeterminada para este de acá. ¿Qué significa? Simplemente a R1 le estoy diciendo, oye, si los paquetes van a 192.168.1.0, enrútalos ahí. Pero si no es esa red, todo lo demás que se va a Internet. Eso es lo que estoy diciendo mediante la ruta predeterminada. ¿Está claro? ¿Y cómo lo hago? Eso pues lo configuro, acá está. En R1 estoy haciendo hiperroute, ahí, ¿no? Ruta predeterminada, ahí está, ¿se acuerdan? Era la dirección IP, no tengo la dirección IP, le pongo puro cero. La máscara, tampoco no tengo la máscara, entonces le pongo puro cero. ¿Ok? ¿Ya? ¿Estamos? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuál es la interfaz por donde debe salir? Ah, la interfaz es serial 001. Ah, efectivamente, ahí está. Esta es la interfaz serial 001. ¿Ok? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, esta es la interfaz de salida. Y este también puede ser como el IP del salto siguiente. ¿El IP del salto siguiente cuál es? Este es el 225 y el IP del salto siguiente es el punto 226. ¿Correcto? Entonces, estoy declarando de que entonces esta ruta va a ser ruta por defecto.
si los paquetes no van al 1.0, van a ir a Internet. ¿Ok? Bien. Pero, las rutas por defecto no se propagan solas. ¿Cómo se van a propagar? Los que lo propagan son los protocolos de enrutamiento. En este caso, tengo protocolo de enrutamiento RIP. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Lo que yo puedo hacer es que al protocolo de enrutamiento RIP le puedo encargar para que me haga el favor de propagar esa ruta predeterminada. ¿Cómo lo hago? De esta manera. Ahí está. Hago router RIP, ¿ok? Y entro, cuando hago router RIP va a aparecer el modo config router y ahí le pongo este default information originate, ¿ya? Entonces, esos dos comandos, ténganlo bien claro, ¿ok? Passive, ¿no? El otro es passive, justamente están declarando pasivo a la interfaz para que no envíe actualizaciones, ¿ok? Y el otro caso es el default information. Este default pueden acordarse de que la ruta por defecto es justamente default, ¿ok? ¿Sí? Ruta por defecto significa predeterminado y predeterminado significa default. Entonces, de ahí pueden acordarse ese término. Default information originate significa encargarle a RIP, ¿ok? Para que distribuya las rutas estáticas por defecto. ¿Estamos? ¿Ok? Muy bien, ¿cómo reconozco una ruta estática por defecto aquí? Las S solamente son rutas estáticas, pero cuando es S asterisco, es ruta estática por defecto. ¿Y cómo es? Ya saben, cuando su dirección IP es puro cero y su máscara también es puro cero. Miren cuánto es su distancia administrativa, es 1 y su métrica es 0. Imagínense, entonces la ruta por defecto, pues, nadie puede competir con ello, ¿no? Imagínense, ¿ok? Tiene la menor métrica y la menor distancia administrativa. ¿Ok? La vía es el IP del salto siguiente y la serial 001 es por donde va a enviar el paquete. ¿Ok? ¿Listo? Eso es en el caso de la configuración de router RIP en RWOL. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Observen ahí, no sé si tienen alguna duda. Ahora, acá inclusive nos están ayudando, ¿eh? Acá nos están ayudando, por ejemplo, poniendo la dirección IP, sus interfaces. Muchas veces Internet te conectan de esta manera, te ponen Internet y está, y no te dan ni la dirección IP. No te dan la dirección IP. Entonces, ahí igual aplicas route y ruta por defecto. ¿Por qué? Porque como no tienes la dirección IP, pones 000. Máscara tampoco no tiene 000. Ah, pero la serial 001, ¿sabes por dónde va a echar el paquete? Sí, pues eso sí, por la conexión que tiene. Entonces, ya es suficiente. Con eso, ya pues. ¿Okay? Y más bien los datos que nos dan es por defecto, ¿no? Okay. ¿Preguntas? May. No se olviden estar leyendo la tabla de enrutamiento aquí, ¿ah? Se entiende que ustedes están entendiendo todo lo que significa. Es más, ya les dije, ay carambas, creo que estoy chismoteando mucho ya. Creo que les dije, voy a darles una tabla de enrutamiento para que me construyan ¿cómo se llama? El esquema, ya les dije también. Entonces, o sea, vale decir, de este esquema, construyo mi tabla de enrutamiento. Y también puedo hacer al revés. De mi tabla de enrutamiento, puedo construir mi topología. Entonces, no hay ningún problema. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, a practicar, jóvenes. Acá tienen el ejercicio. Desde acá generan esto. Ah, ya, sí, tiene razón. Ah, desde acá voy a generar mi topología así igualito. Aquí como está. ¿Qué tienen que hacer? Profesor, una consulta. ¿Sí? Dime. En qué otro caso se podría utilizar las rutas predeterminadas? ¿Cómo? ¿En qué otro caso se podría utilizar las rutas predeterminadas? Ah, la ruta predeterminada tiene dos funciones. Enviar. Normalmente la ruta predeterminada lo que te permiten es lo siguiente. Enviar paquetes a una red desconocida. ¿Por qué? Porque todos los demás lo conocen. Si no hay coincidencia con esos, lo envía por
la ruta por defecto. ¿Ok? Como es Internet, por ejemplo. ¿No? Esa es una función que ya lo acabamos de decir. Otra, ¿qué sucede? Por ejemplo, miren, ¿ah? R1 tiene, supongamos, varias rutas ahí, ¿ya? Compara el paquete que tiene, ¿es para esta red? No, para esta red tampoco, para esta red tampoco, para esta red tampoco. ¿Y ahora qué hago con este paquete? Entonces, lo va a eliminar el paquete porque no tiene por dónde enviarlo, y encima que a nosotros los administradores nos va a enviar un mensaje ICMP diciendo que la ruta no fue, la ruta no se alcanzó la ruta, o un mensaje de que no se validó, pues, ¿cómo se llama? La ruta de este paquete. Nos va a llegar ese tipo de mensaje. Entonces, si yo genero mi ruta por defecto, evito también eso. ¿Por qué razón? Ya sé, ni hablar, los direcciones IP que no coinciden con los demás, lo envía por acá. Ya, entonces, inclusive una ruta que pudo haber, puede haberse dado por alguna razón también, o sea, es como un agujero negro, es la ruta por defecto, por ahí va todo. Lo que sirven y los que no sirven también ya en el destino ya que los otros que se lo arreglen. Entonces, esa es la ventaja que tiene la ruta por defecto. ¿Okay? Cualquier paquete, ¿no? ¿Ok? Que no coincide con las otras redes, se envían por ahí. Por otro lado, también puede ser un paquete con una ruta fallada. En vez de decirte fallas, también lo envía por la ruta por defecto. Ya el siguiente que se la arregle. La cuestión es que tu router resolvió su problema. ¿Ok? ¿Listo? Sí, profesor, gracias. Ok. IPv6. Ahí tenemos habilitación RIP-NG para IPv6. Para IPv6. ¿Cómo se maneja IPv6 con RIP-NG, nueva generación? Todo es bastante similar, ¿ok? Todo es bastante similar, solo que en vez de ponerle IP, hay que completarlo como IPv6, ¿ya? Aquí, por ejemplo, estoy en el modo global. Para indicar al sistema que estoy en modo IPv6, tengo que poner este de acá. Este es el título general. Con esto estoy diciendo, señores, estoy en el ambiente IPv6. ¿Ya? ¿Estamos? Aquí. IPv6 Unicast Routing. Ya está. IPv6 Unicast Routing. Con esto, estoy declarando que mi dominio es IPv6. ¿Ya está? Luego, como es natural, voy a configurar una interfaz. Le pongo, por ejemplo, interfaz gigabit 00. ¿Ya está? Antes poníamos, por ejemplo, aquí IPv6 RIP, ¿no? IPv, como ponemos router RIP, ¿no es cierto? Entonces aquí ponemos IPv6 RIP, acá RIP Autonomous System Enable. ¿Ya está? ¿Ok? Eso es todo lo que hacemos, mire. IPv6 RIP AS Enable. Y acá lo mismo, para la serial 00 lo mismo, IPv6 RIP, RIP AS Enable, la misma. O sea, luego lo habilitamos simplemente, no shoot. ¿Ok? Obviamente las interfaces ya están configuradas. Las interfaces ya están configuradas, todos los enlaces están en conectividad, por eso es que hay que asegurar eso, ¿no? Cuando configuramos todos los enlaces, aquí por ejemplo, acá tengo un enlace que está en conectividad, este es otro enlace que está en conectividad, otro enlace en conectividad, otro enlace en conectividad, otro enlace en conectividad. Lo que quiero garantizar es la conectividad total, cuando todos se comunican contra todos. Entonces, cuando tengo que hacer eso, simplemente, cuando estoy en ambiente IPv6, ok, ya, ya no le pongo el router RIP, cosas por el estilo, sino voy a poner IPv6 RIP AS Enable, ¿ya? Vamos a ver si por ahí tenemos un ejemplo. Show IPv6 route, bueno, connected. Miren, acá está la tabla de enrutamiento. La tabla de enrutamiento también es similar. Miren, por ejemplo, esta es una red directamente conectada, ahí está, ¿correcto? Directamente conectada con máscara /64. Vía gigabit, ¿no? Gigabit 00. Dice. Este es el link. Cuando es link, ya saben que utiliza toda la máscara. Ahí está. Cuando es IPv4 es 128, ¿cierto? En cambio, perdón, /32. En cambio acá está utilizando los 128 bits. ¿Ok?
Ahora, una ruta conocida con RIP, ahí está, una ruta RIP, ¿cómo está? Este de acá es el IP de la red destino, que es hasta el 64. 64, ¿ok? 2001, DB8, CAFE, 2 puntos, 2 puntos, de la 64. Esa es la ruta a la red destino, ¿ok? ¿Cómo llega eso? Como es RIP, su distancia administrativa es 120, igual que el anterior. Cantidad de saltos, con 2 saltos, va a llegar con 2 saltos. Vía, este acá, el FE80, todo lo demás, ese es el IP del salto siguiente, ¿correcto? ¿Y por dónde va a enviar el paquete para que llegue a la red destino? A través del serial server. Ya el concepto sigue, no hay ningún problema. Lo que sí, hay que manejar ese formato. ¿Okay? El formato IPv4, el formato IPv6 ya hay que manejar con bastante familiaridad. Y eso, ya saben, la práctica hacia el maestro. ¿Ok? Así, mirando 1 o 2 veces, no puedo decir que manejo IPv6 porque voy a tenerle miedo, porque, me va a parecer, son cantidad de números, pero ya saben que ahí tengo 8 bloques. Cada bloque tiene 4 números, ¿no es cierto?, hexadecimales, que hacen 16 bits. ¿Ok? Eso, teniendo en cuenta esas cosas y manejar hexadecimales, ustedes saben que no es complicado. ¿Qué más tenemos? Bueno, por ejemplo, cuando era IPv4, ¿qué poníamos ahí? Ponemos así, show IP route, nada más. Solo que acá tengo que completar el show IP. En vez de que quede IP, tengo que poner IP6. ¿Ya? Esa es la diferencia. Show IPv6 route. ¿Ok? Ahora, claro, si no le pongo RIP, me va a salir otras rutas también acá. Si tengo combinación de otras rutas, me puede salir IGRP o SPF, me puede salir. Pero, si le pongo acá Show IPv6 Route RIP, solamente va a salir rutas RIP, nada más. No me sale otro tipo de rutas. Y eso muchas veces conviene para ver pues, las rutas filtradas, ¿no? Okay. Ahora sí, veamos el enrutamiento dinámico, estado enlace. El estado enlace, ¿no es cierto? Está ahí acá, ¿no? Esta realmente, bueno, estas de aquí, obviamente siempre se va a ir utilizando porque siempre tenemos redes pequeñas, ¿no? En el mundo es como en el mercadeo, ¿no? Tenemos el mercadeo al por menor, que siempre va a existir, pero también el por mayor, que también siempre va a existir. Entonces hay que colocar los dos. No es que uno elimine al otro, ¿ok? Entonces no hay ningún problema. Obviamente esto para enrutamiento al por mayor, como se dice, tenemos el OSPF y ISIS. Ahora, ¿cuál es el mejor? Acá no se trata de quién es el mejor, acá simplemente es el servicio. Y ese IS ya, pues, está destinado solamente para los proveedores de servicios, llámese Claro, o Entel, ¿cierto? Entel, ¿qué más? Movistar, etcétera. Entonces, para los proveedores de servicios está destinado este ISIS. Entonces, en cambio, este OSPF es de dominio público. ¿Ok? Hablamos del algoritmo de Dijkstra. Ustedes que han, algunos, claro, seguramente la mayoría de ustedes ya han llevado su este, investigación de operaciones 1, entonces ahí vemos rutas. Entonces ahí podemos hablar de algoritmo de Dijkstra. ¿Ok? Seguramente para algunos es bastante manejable esto. Entonces, lo que sucede es lo siguiente, miren, ve, ok, tengo este es mi mapa, ¿correcto? De las rutas más cortas al destino. Este es mi mapa. O sea, luego de tener mi base de datos, luego de haber generado todo un diagrama topológico, ¿correcto? Ahora tengo este resumen. Este es el resumen del mapa de las mejores rutas. En todo esto para estos 2, 4, 5 routers. A ver, ¿qué me está diciendo? Lo que tenemos que analizar es lo siguiente. Entonces aquí estamos hablando de rutas. ¿Ok? Entonces esta ruta está como 20. Esta ruta, su costo es como 5. Esta ruta, su costo es como 2. Esta ruta cuesta como 20. Esta ruta cuesta como 10. Esta ruta cuesta como 10. Esta ruta cuesta como 20, perdón, como 2. Y esta cuesta como 10 y esta como 2. ¿Ok? Entonces,
hemos dicho que la mejor ruta es el que tiene el menor costo. Y si hablamos de USPF, el menor costo significa el tener el mayor ancho de banda. ¿Correcto? Lo cierto es que acá ya está traducido a costos. Esos anchos de banda ya se tradujo como costos. Muy bien. Entonces, supongamos que R2 quiere, por ejemplo, enviar paquetes a esta red destino, a la LAN de R3. Supongamos que quiere enviar. Entonces, ¿qué opciones tiene R2? Miren todas las opciones que tiene R2. R2 puede enviar aquí. Esta red, pues, tiene esta ruta, más esta ruta, está acá, ¿correcto? Otra ruta que tienes por aquí, más esta de acá, y por acá también llega. Otra será, allá, envía por aquí, envía por acá, envía por acá, y también llega. Entonces, ¿cuál es la que va a elegir? Entonces, la que va a elegir, como es natural, es la que está con flechitas, porque ya sabemos que va a elegir esa. ¿Por qué sabemos que va a elegir esa? Porque hacemos la suma. A ver, esta ruta cuesta como 20, esta ruta cuesta como 5, van 25, y esta como 2, entonces al final, el costo de enviar a esta LAN desde R2 te cuesta 27. ¿Esta? 27. Oye, pero ¿por qué no envió por este lado? A ver, porque por acá hubiera sido, a ver, por acá le cuesta 10, por acá 10, 20, por acá 30. Ah, no, pues 30 es mayor que 37, y todavía con más 2, hubiera sido 32, el costo es mayor, entonces ya no lo envió por acá. Profe, y si lo envía para este lado, a ver, hubiera sido 20, y por acá 20, 40, y por acá 50, 52, todavía le sale mucho más caro. ¿Ok? Alguien diría, profe, ¿qué pasa si esta ruta de 20, que está con su flecha, ok, se cae, se daña, se desconecta, algo le pasa, un percance? Lo que le queda a R2 para llegar a la LAN de R3 es esta: 10 más 10, 20, más 10, 30, y el costo le va a ser 32. Ya no va a ser 27, sino los costos de enviar a esta LAN va a ser como 32, pero es la mejor segunda ruta que le queda. ¿Ok? ¿Estamos? Pregunta. A ver, ¿cuál es la ruta por la cual enviaría R1 a la LAN de R5? ¿Cuál es el menor costo? ¿22? ¿Cuánto? 22, ¿22? ¿Están seguros? 32. Ah, 32. 32, sí, ya. 32. ¿Y cuál es esa ruta? R1, R2, R5. ¿Ah? R1, ¿qué más? R2, R2, R5. R5, ¿no? R1, R2, R5. 20, 30, 32. R1, R4, R5. 20, 30, 32. El costo es lo mismo. ¿Qué pasa si R1 hace lo siguiente? A ver, voy a enviar por R3, 5. De R3 a R4, 15. Más 10, 25. Más 2, 27. Entonces la mejor ruta no es R1, R4, R5, ni R1, R2, R5, sino la mejor ruta es R1, R3, R4, R5. Entonces, fíjense eso, ¿eh? Fíjense. Cuando es una ruta USPF, esta es la mejor ruta. ¿Correcto? Pero ¿qué hubiera pasado si era una ruta RIP? Si era una ruta RIP, hubiera dicho lo siguiente: a ver, para ir de R1 a la LAN de R3, allá por arriba, voy con 2 saltos. Por abajo, voy con 1, 2 saltos. Allá, esas son mis 2 mejores rutas. Pero son 2 rutas que tengo. Entonces, necesariamente voy a hacer balance de carga porque tengo 2 rutas con la misma mejor. Eso es lo que hubiera hecho si fuera RIP. ¿Está claro? Pero como es OSPF, pues no usa ni esta ni esta otra, sino va a utilizar la ruta R1, R3, R4, R5. ¿Está claro? Sí, profesor. ¿Estamos o no estamos? Ok. Entonces, esa es la ventaja de estar pues en modo presencial. Si ustedes entienden, allá perfecto. Sí, profe, ya acabo de entender. Y si no entienden, vuelvo a preguntar. No es lo mismo, pues, allá el profe ya lo cuelga en YouTube, yo miro. ¿Acaso ahí cuando pregunto, profe, tengo esta duda? ¿Acaso YouTube me va a decir, ya, sí, efectivamente, ahí está el profe colgado, también le va a contestar? No va a ser así. Salvo que fuera un curso de
ya pues extra paga, qué sé yo, no sé, otros mecanismos, pero de lo contrario ya uno desaprovecha. Entonces hay que aprovechar esto, el aprendizaje en directo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, miren, ahí está el proceso de enrutamiento link state. Esto apréndanlo, ¿ah? ¿Ok? Dice, cada router obtiene información sobre cada una de sus propias redes conectadas directamente. Eso todo lo hace. Cada router obtiene información de sus redes directamente conectadas. Dice, cada router tiene la responsabilidad de saludar a sus vecinos en redes directamente conectadas. O sea, hola, 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 hola. ¿Para qué saluda? Para saber que ahí está. Pues. Ahí está, como se dice, directamente activo. ¿Ok? En este momento está conectado y está en funcionamiento. Para eso saluda. Ojo que si no le responde el saludo, hace intento 3 veces. Si no le responde, simplemente ya lo deja como inhabilitado. ¿No? Al vecino lo deja como inhabilitado. O sea que el router no perdona, así de simples. ¿Ok? ¿Ya? Por eso es que los saludos tienen que ser hola, 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 y en ese plan. Cada router quiere un paquete link state, ahí está. Cada router crea un paquete link state, LSP, que incluye el estado de cada enlace directamente conectado. Justamente por eso es el link state, estado de enlace, ¿no? Entonces, todos los protocolos de estado de enlace crean un paquete link state. Incluye el estado de cada enlace directamente conectado. Cada router se satura con los LSP a todos los vecinos. Obviamente, todas sus rutas directamente conectadas lo comparten con los vecinos, que luego almacenan todos los LSP recibidos en una base de datos. O sea, fíjense, ellos también transmiten lo recibido a los otros vecinos menos por el que recibieron, ¿ok? Pero inmediatamente actualizan, que almacena en su base de datos para empezar con su proceso, ¿ya? Para generar lo que se habla, lo que sus tablas, sus mapas, etc. ¿Ok? ¿Estamos? Cada router utiliza la base de datos para construir un mapa completo de la topología y calcula la mejor ruta, el mejor camino hacia la red destino. Entonces, fíjense, ustedes dirán, pero, oye, espera, esto parece complicado, profe, por un lado genera los LSP, por otro lado tiene una base de datos, por otro lado tiene un mapa completo, por otro lado tiene la tabla de enrutamiento, profe, ya me aloqué, ya estoy loca, loco, no loca, no, loco, 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 ¿no es cierto? Pero no importa si lo coloca. Entonces, el tema aquí es que está bien, todo eso son recursos que se utilizan. Por consiguiente, entonces, el router merece tener pues una buena capacidad de procesamiento, buena capacidad de almacenamiento, ¿ok? Porque son routers modernos estos. Pero atienden bien y hacen muy bien las cosas y su convergencia lo garantiza. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, ese es el punto. Entonces, ustedes dirían, pues, profe, pero tantos recursos tiene, entonces, ¿para qué construir tantas cosas? Todas esas cosas son construcciones previas. ¿Ok? Previas. Entonces, primero, tiene sus LSP. Esos, con los LSP que tiene el mismo y obtiene de sus vecinos, construir la base de datos. Esa base de datos pues, es la información que tiene de todas las rutas que existen en la red. ¿Ok? Entonces, con esa base de datos construye el mapa de topología. ¿Ok? ¿Ya? Y con el mapa de topología ya calcula las mejores rutas que hemos visto. ¿Correcto? Ahí está ya esa tabla que hemos visto, ¿no es cierto? Ese mapa es de las mejores rutas. ¿Ok? Y al final, con eso, construye su tabla de enrutamiento. Y el único documento que consulta para tomar decisiones de envío es la tabla de enrutamiento. Eso lo hacen todos los routers. Todos los routers y también todos los protocolos de enrutamiento hacen lo mismo. Pueden utilizar más recursos, menos recursos, pero todos consultan su tabla de enrutamiento para tomar decisiones de envío. Solo la tabla de enrutamiento. Los otros recursos que calculan ahí son parte del procedimiento, o sea, son datos previos que tienen. ¿Está claro? ¿Ok? Jóvenes, ¿estamos? Muy bien. Y ahí están ustedes, estas cositas pueden chequearlo. Esto es ya como para bolivianos, todo lo que estamos hablando acá está, miren, ¿ve? Aquí están las redes directamente conectadas, enlace 1, miren acá dice, la red 10.1.0.0, dice acá, enlace 1,
dirección IP11, tipo de red Ethernet. O sea, esto ya son datos como para bolivianos, jóvenes. Esto ya es, no he entendido nada, bueno, no he asistido a clase, a ver, auxilio, ¿cómo hago? Pero con lo que nosotros ya hemos visto, fácil. Ahí está, ¿no? Estamos enlaces. Ahí está. Enlace 1, enlace, este de acá R1, pero tiene 4 enlaces. O sea, vale decir direcciones, son redes directamente conectadas. ¿Ok? Entonces, esa es la que él va a compartir con sus vecinos. ¿Está claro? Saludo, ahí está, el saludo. Hola, soy R1, dice. Entonces, pero ojo, esto hace pues una difusión tanto a R2. No saluda uno por uno, su difusión va para R2, para todos sus vecinos directamente conectados. Hasta la difusión hasta va para FA00, pero como no le sirve, entonces hay que evitar que por acá se gaste por los anchos de banda y haya problemas de seguridad, gasto de recursos, como ustedes han visto. ¿Okay? Aquí también hay que eliminar esta posibilidad que tiene de enviar a una LAN que no le va a contestar. En cambio, a ellos sí les sirve, pues, ¿no es cierto? Lógicamente. Descubrimiento de vecinos. Ahí. Hola, 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 porque estos routers le van a servir para el enrutamiento. ¿Ok? ¿Estamos? Estos son los paquetes de saludo, ¿no? Ahí está. Acá dice soy R1 para todos. Y ahora aquí, contesta soy R2, soy R3, soy R4. Ahí está. Son los saludos. Y los saludos van y vienen, van y vienen, van y vienen. En ese plan están, ¿eh? Por si acaso. Es dinámico. Luego cada router crea un paquete de estado enlace, los LSP. Ahí está. Un paquete, creo un paquete de estado enlace, los LSP. Entonces, este contiene el estado de cada enlace directamente conectado. Entonces, hay un LSP de R1 a R2, hay otro LSP de R1 a R3, un LSP de R1 a R4. Lo mismo, R4 genera su propio LSP. Hay LSP para R1, LSP para R3, LSP para R5. Así es. Okay, miren, ahí está. R1, Red Ethernet, ¿no? Costo 2. Ahí está, eso es. ¿Ok? Ahí está. R1, el LSP dice, tiene red Ethernet, allá, costo, ya, dirección, costo, tanto. Después, segundo, R1, R2, tiene acá, R1, R2, ¿qué tiene? Red serial, punto a punto, correcto, red serial, punto a punto. Dirección, 10.200, acá está, 10.00, la 16, costo, ahí está el costo, 20, ahí está como 20. Después, 3, R1, R3, es acá, R1, R3. Ahí está, costo 5. Ahí está el costo 5. De R1, R4, ahí está. Correcto. Ahí está. Entonces, fíjense, con estos datos, sabiendo que maneja así el R1, y estás armando tu topología acá, ¿no? Ahí está, de R1 a R2, acá está el link. Costo 20. La dirección IP 2016. Ahí está. ¿Qué más para armar topología? Estos datos suficientes. ¿Ok? Saturación de LSP, ahí está. ¿No? Ahí están luego de tener ya los LSP para cada uno, estás saturando. Ahí está, R1, red de 10.10.16, costo 2. ¿Qué más? De R1 a R2, R1 a R3, R1 a R4. Ahí, ¿no? Ahí está la saturación. ¿Ok? Entonces, este es el contenido del listado de enlace de R1. ¿Ok? Y así, todo el mundo. Y al final, base de datos del link state de R1. Miren, ve, ahí está. Conectado a R2 mediante la red, 20. Conectado a R3 con la red, costo tanto. Conectado a R4 con costo tanto. Estados de enlace de R2. Ahí está, estado de enlace de R2. Estado de enlace de R3. Estado de enlace de R4. Estado de R5. Ahí está. Y con esto, ¿no es cierto? Es el que va a definir al final su tabla de enrutamiento, que va a ser la tabla de las decisiones. Esta es toda la información que está manejando. ¿Está claro? Y ya sabemos cómo llegó a esto. O sea, pues OSP, por eso a mí me encanta, es un protocolo increíble que realmente lo hace muy bien estructurado, con toda la lógica. ¿Ok? Y excelente realmente. Y ahí está, base de datos de link state de R1, ahí está, ¿no?
Ahí está, estado de enlace de R1, estado de enlace de R2, R3, R4. Ahí estamos, eso ya lo vimos. Y ahora, con eso, construye el árbol SPF resultante de R1. Ahí está. De R1 a R2, 22. De R1 a R3, 7. R1 a R3, 15. R1 a R3, R4, 17. ¿No? Ahí está. Ahí están sus costos. R1 a R2, 30. R1 a R3, R4, 25. R1 a R3, R4, R5, 27. ¿No? Estos son los destinos. Entonces, cuando ve la dirección IP y ve un destino 10500, ya sabe que es la ruta R1, R2, entonces el costo es de 22. Ya, no, claro, ¿no? Ok. De R1 a R3, 7. ¿No? De R1 a R3, ahí está, R1 a R3, ¿por qué 7? 5 más 2. ¿No? Ok. Estamos, ese es el árbol SPF, ¿no es cierto? Y ahí está. Destino, ruta corta, costo. Ya tiene todo. Entonces, de ahí, eso es. ¿Para quién es este? Mi tabla de enrutamiento de R1. Ahí está la tabla de enrutamiento. ¿No? Al final, esto, de aquí, sale la tabla de enrutamiento. Ahí está, pues 10.1.0, conectado directamente. Redes remotas, ahí está, costo tanto. Está. ¿Ok? ¿Por qué utilizar protocolo? Cada router arma su propio mapa topológico de la red para determinar la ruta más corta. Se logra una convergencia más rápida mediante la saturación inmediata de los LSP. Ese es, pues, ¿no? Ya decíamos, ni bien recibe los LSP, ellos rápidamente lo pasan a los vecinos. O sea, no se ponen a calcular primero y después recién envían. No, no es así. Inmediato lo pasan. Los LSP se envían solo cuando hay un cambio en la topología, y esa es la otra ventaja. Solo cuando hay cambio es el que hay que actualizar los LSP, si no, ¿para qué? Si no hay cambios. ¿Ok? Que se mantengan así. ¿Ok? Y contienen únicamente información relacionada con el cambio, y eso es importante. Se utiliza diseño jerárquico al implementar varias áreas. Desventajas en comparación con los protocolos de routing vector distancia. Requisito, claro, los recursos que necesitas, obviamente. Requisito de memoria, claro, necesito más memoria. Requisito de procesamiento, claro, necesito más capacidad de procesamiento. Requisito de ancho de banda, obviamente, pues, o sea, tengo redes grandes, entonces tengo mis, ¿cómo se llama? Mis mensajes todo el tiempo estoy enviando, empezando por los de saludo, entonces necesito ancho de banda porque voy a necesitar para los datos de usuario y también para los paquetes de administración. ¿Ok? Entonces aquí, por ejemplo, estamos ya por áreas, área 0, área 5, área 1, ¿no? Entonces, si queremos minimizar el uso de recursos del router, se pueden crear áreas. ¿Okay? Es un poco como que, ay caramba, tengo una red grande, bárbaro, ya mis recursos no dan para más porque tengo muchos problemas por ahí. Entonces, ¿qué haces? Haz división en subredes. Eso te va a mejorar las cosas. Ya sabes las ventajas que ganan al dividir en subredes. Este es igual. Una red grande, no, entonces dividir en áreas. Hay que dividirlo en áreas. ¿Ok? No se saturaron estas LSP, estas áreas con LSP. No debe volverse a ejecutar el algoritmo SPF en estas áreas, ¿ok? En estas áreas. O sea, cuando hay, ¿cómo se llama? Cuando uno divide en áreas, ¿ok? Hay algunas tareas que ya no se van a volver a ejecutar. Pues, y eso es bueno. Por ejemplo, cuando hay saturación, por ejemplo, solamente hay en esta área. Oye, puede haber un problema de infección por el tema de seguridad. Ya se produjo solamente en el área 51, a los demás no lo han afectado. Igualito en las subredes también, ¿no? Oye, allá en la subred 5, uy, ahí hubo una intrusión. Oye, los demás, felizmente todos sin novedad, ¿correcto? Porque son diferentes dominios de difusión. ¿Está claro? ¿Eh? Entonces, fíjense, si construimos, todas estas cosas tienen sus analogías, o sea, las cosas que sabemos para uno, podemos ir ya también así, también entendiendo más fácil todavía que en esto que son cosas un poco similares, tienen analogías. Protocolo que utilizan estado enlace, ya saben que son pues, OSPF 2 para IPv4 o OSPF 3 para todos. Protocolo ISIS fue diseñado por la Organización Internacional para la Estandarización, o sea, fue diseñado por ISO y pues, para los ISP. Tabla de enrutamiento, ya saben la tabla de enrutamiento, ya saben que con esto
Es un ejercicio simpático, ¿no es cierto?, que construyen su topología con esto, ¿no? Uf, acá, y esta es una topología relativamente grande, ¿eh? Uf, yo no creo que les pregunte una cosa tan grande, algo más pequeño voy a hacerlo yo. ¿No? Ahí están redes directamente conectadas, hay una ruta por defecto, hay 1, 2, 3, 4, 5 Rs. 5 R significa que son rutas, 5 redes remotas para R1, ¿no? ¿Ok? Son remotos para R1, hay 5 redes que lo ha conocido mediante R, entonces quiere decir que tiene 5 direcciones de red remotas, ¿ok? Directamente conectadas, ¿cuántas tiene? Tiene 1, 2 y 3. Ah, 3 redes no tienen directamente conectadas, cada uno con su link state, ahí está. Perdón, con su local link. Este es el local link, con el slash 30. ¿Eh? ¿Ok? Link slash 30, link, este link es el slash 32, ¿no? Slash 32, otro 32 aquí. ¿Ok? Bueno. Interfaz es lo mismo, esto hay que manejarlo, leanlo esto como si fuera una carta, todo es similar. Si leen bien una entrada, todas las entradas son similares, significan lo mismo. ¿Okay? Ahí está todo, ¿no es cierto? IP destino, ok, con su máscara, estamos, distancia administrativa, métrica, IP del salto siguiente, acá el tiempo a partir del último saludo, y acá la interfaz de salida, ¿no es cierto?, para enviar el paquete al destino. Eso es todo siempre. ¿Okay? Y otra vez, como si fueran bolivianos, ahí está, ¿no? Origen de la ruta, distancia administrativa, métrica en colorcitos, ¿no? Imagínense, ¿no? Simpático, pues, ¿no? O sea, pues acá no hay forma de perder. Las rutas se analizan en términos, hablamos de ruta final, ruta de nivel 1, ruta principal y rutas secundarias. ¿Ok? Entonces hay rutas, también hay una serie de rutas, hay ruta final. La ruta final es a donde puedo llegar al destino. O sea, la ruta final es el que me hace llegar al destino. Ruta de nivel 1, ruta principal de nivel 1, ruta secundaria de nivel 1. O sea, vale decir acá, si hay una ruta principal de nivel 1, quiere decir que ese no me hace llegar al destino, sino el principal tiene ruta secundaria. Recién me va a hacer llegar a mi destino. Esto es como un programa. ¿Ok? Primero, ¿ok? Ruta final, si me lleva, ¿cómo se llama? Si me lleva a mi destino, ya está. Por ahí veo, a los demás ya no veo. Ruta de nivel 1, si con llego a mi destino, suficiente. Pero si tengo una ruta de nivel 1, pero no me hace llegar a mi destino, quiere decir que es una ruta principal. Entonces, si no me hace llegar a mi destino, es una ruta principal, quiere decir que tiene una ruta secundaria. Entonces, primero tengo que identificar la ruta principal y después la ruta principal tiene varias rutas secundarias, entonces tengo que tomar una de ellas para llegar a mi destino. Ese es el análisis que se hace. ¿Estamos? ¿Sabiendo esto? Sí. Esto es como cuando estamos programando, ¿no es cierto? Ok, empezamos a generar los if, el else, ok, y bueno, si el if se cumple, ya el if ejecuta ese, el else ya no, pero si el if no se cumple, el else tiene que ejecutar cosas así. Y por si fuera poco, dice, una ruta final es una entrada de la tabla de enrutamiento que contiene una dirección IP del siguiente salto de una interfaz. Las rutas conectadas directamente, las rutas después dinámicamente y las rutas link local son rutas finales, ¿no? Esas son las que te hacen llegar a su destino. ¿Ok? Origen de la ruta de nivel 1. Tiene ruta de nivel 1 red, super red, predeterminado. 1, 0, la ruta final, ruta interfaz. ¿No? ¿Ok? Esa es la ruta final, pues. El que te hace llegar a la interfaz, ¿no? ¿Ok? Ejemplo, ruta principal nivel 1. Por ejemplo, esta es una ruta principal nivel 1. Ahí está. 172.16.0.16 es 16. Ah, ruta principal de nivel 1. ¿Por qué razón nivel 1? Que no me hace llegar a mi destino. Ahí está, pues. Tengo esta red ¿y dónde está mi destino? No hay, pues. No hay. No hay. Entonces, esa es una ruta principal. Entonces, si esta es una ruta principal, debe tener una ruta secundaria. ¿Cuál es la ruta secundaria? La ruta secundaria es esta, 172.16.1.024. Ah, ¿y cómo llego? Ah, por gigabit 00. Ah, acá está. Está el destino y sé por dónde me van a enviar por el gigabit 00. Esto sí, efectivamente es una ruta secundaria. Mientras que esta ya es la ruta
principal. Y así sucesivamente. ¿Ya? Todo esto de acá son rutas secundarias. ¿Por qué? Porque esta es la ruta principal, nivel 1. ¿Ya? ¿Ok? Ejemplo de ruta secundaria de nivel 2, ya hemos visto. Ya, si este es de nivel 1, esta es la ruta de nivel 2. Ya hemos visto, ¿no es cierto? Ah, ya. Se cumple esta, pero con esta no llego a mi destino. Pero con esta sí. Puedo llegar si es esta, puedo llegar si es esta es RIP, sería el 00, o puedo llegar a este de acá al punto 3, o puedo llegar a este punto 4. ¿Ya? Estas son las rutas secundarias que me hacen llegar a mi destino. ¿Ya? Muy bien. Entonces, al final, ya ustedes saben, ok, la ruta es la ruta 1 o la ruta 2, normalmente la que viene es la que tiene mayor coincidencia, ¿correcto? ¿Ok? Entonces, este es el destino del paquete IP, es este de acá hasta acá, ¿no? Este de acá coincide solamente hasta acá, y no es, este de acá coincide hasta acá nada más. Ah, en la ruta 3, este de acá sí coincide hasta acá, ahí está, ¿no? Los routers, como manejan ceros y unos, leen rapidísimo simplemente porque hacen coincidir nada más. Allá 1, 0, 1, 0, 1, coincide, hasta que no hay coincidencia, listo. Si no hay coincidencia y en otras sí hay coincidencia, esa es la mejor ruta. ¿Okay? Entonces, esta de acá es la que tiene la coincidencia más larga. Esta es la ruta de destino y no los. Así hacen los routers cuando son por ser pues, bits ceros y unos nada más, ¿no? Okay. Para nosotros se nos hace difícil hacer ese tipo de cosas. ¿Qué más tenemos? Entrada de la red IPv6. Lo mismo, el concepto es similar. Ahí está. Aquí, por ejemplo, directamente conectados, los local, ahí está. Esta, la D es ¿con quién? Este es con EIGRP, ¿no? Cuando es la D es EIGRP, ¿sí? Entonces, igual, show IPv6 route, cuando ponen, ahí está la D, ahí está la red destino, ahí está, distancia administrativa, lo mismo. La métrica, ahí está. Siguiente salto, ahí está. ¿Ok? Interfaz de salto. Entonces, es el mismo concepto, solo que el formato es el mismo. ¿Ok? Estamos hablando de formatos de 128 bits, ya no de 64. ¿Ok? Entonces, con esto es el que hay que familiarizarse. El resto es similar. ¿Ok? Bien, jóvenes, ha sido entonces... Pero creo que valió la pena porque hablar de este tema de rutas es interesante porque pueden hacer analogía con muchas otras cosas. ¿Ok? Bueno, hasta acá la práctica calificada, jóvenes. ¿Ok? Bueno, el día lunes les voy a traer unos ejemplos para ver cómo se aplica este protocolo OSPF, por ejemplo, que es bastante interesante, ¿no? Voy a traer un par de ejercicios ahí. Ok, de repente por ahí también hacemos convivencia con RIP, ¿no? Ok. Profesor, la Eh, práctica va a ser este jueves, ¿no? sí, este jueves, claro, este Está jueves. bien, profesor. ¿No? Gracias. Sí. Ah, el lunes les dije, ¿no? El martes es el que tenemos la siguiente clase, disculpe. A ver, un momentito, jóvenes, voy a pasar lista. ¿Ya? ¿Me lo permiten? Un ratito, por favor. Alba, ¿está? Añanca, Presente. Arone, Atoche, Presente. Berroa, Atoche, ya, Berroa,
Berroa, Camposano, Presente, Camposano. ok. Candela, Candela, Castillo, Chirinos, Presente, ingeniero Cruz, Castillo. Chirinos presente. perdón, ¿cómo? Castillo, Chirinos presente. ah, ya, Castillo no, ok. Chirinos, Cruz, ok. Kulki, Presente. Kulki, ya. Cutipa, Cutipa, Enciso, Gamarra, Garro, Gómez, González, Presente, profesor. González, ya. Jara, Presente, profesor. Lucero, Lucero, Mañma, Marín Carlos, Presente, profesor. ok. Obregón, Presente. ya. Ochoa, Ochoa Rubén, Pérez Jonathan, Pérez Pérez, Wilca, presente, profesor. ok. Puga Cristian, Riquelme, Riquelme Riquelme, presente, profesor. Rojas, Christopher, Rojas Christopher, Ruiz Ian, Salazar Eduardo, Salomé Ronnie, Valenzuela Caruancho, Presente, profesor. ok. Valenzuela Osmar, Presente, profesor. ok. Vázquez Heiner, Vázquez Heiner, Vera Young, Presente, profesor. Veramente Kevin, Presente, profesor. ok, listo, gracias. Hasta luego, profesor. Ya nos vemos, hasta luego.